Well, good evening. Buenas tardes. Gracias. Well, let's try it again. Good evening. Vamos a empezar de nuevo. Buenas tardes. Starting all over. Vamos a comenzar de nuevo. ¿Sí me escuchan a mí? No. No, ¿verdad? Bueno. Ahora sí, ok. 1, 2, ya estamos bien. Ok. Good evening. Buenas tardes. All right, that's it. We're not going to do that again. Ok, ya no lo vamos a hacer otra vez. Thank you so much for being here. Muchas gracias por estar aquí. I'm really excited about the time we're going to spend together this week. Yo estoy muy entusiasmado por el tiempo que vamos a pasar juntos esta semana. I really believe Yo creo that what we'll be talking about que lo que nosotros vamos a ver can have a tremendous impact on your life. puede tener un impacto tremendo en tu vida. I know for a fact Yo sé con seguridad that prayer is a major topic of the scripture. que la oración es un tema muy importante en la Biblia. And I know that for most of us, Yo sé que para la mayoría de nosotros, prayer is often something that we struggle to do faithfully. la oración es algo que nos cuesta trabajo hacer fielmente. A lot of people pray, Muchas personas oran, but they pray very quickly. pero oran muy rápidamente, They pray very selfishly. oran egoísticamente, And if we really try to pray effectively, y si realmente intentamos orar efectivamente, it is often very challenging to do. frecuentemente es muy difícil hacer. So each night this week, Así que cada noche esta semana we're going to take a different aspect of prayer. vamos a tomar un aspecto diferente de la oración. Tonight we're going to talk about the priority of prayer. Y esta noche vamos a hablar de la prioridad o la importancia de la oración. For the Christian, Para el cristiano, prayer has to be a priority. la oración tiene que ser una prioridad. You will never pray like you're supposed to pray Nunca orarás como debes orar until you believe that it's important to pray. hasta que crees que es importante orar. And I know that we're in church, Y yo sé que estamos en la iglesia and everyone here would say it's important to pray, y cada uno de nosotros diríamos que es importante orar, but oftentimes we do not pray like it's important to pray. pero muchas veces no oramos como si fuera importante el orar. As we move through the week, Entonces, como sigamos avanzando esta semana, we're going to become more and more practical. vamos a llegar a ser más y más prácticos con los temas. We're going to go from the theology of prayer Vamos a hablar primero de la teología de la oración to talking specifically about ways that we can pray more effectively. y luego hablar específicamente de maneras que podemos orar más efectivamente. So my goal is not that you just leave smarter. Así que mi meta no es que salgan con más inteligencia, I want you to leave with the tools that will help you pray more effectively. sino que quiero que salgan con las herramientas que necesitan para orar más efectivamente. It really doesn't matter how much we know about the Bible. Realmente no importa cuánto conocemos de la Biblia. What is important is what we do about what we know. Lo que importa es lo que hacemos con lo que sabemos. So I'm looking forward to our time together. Entonces estoy muy entusiasmado por el tiempo que vamos a pasar juntos. Now, if you have your Bible, Si tienen su Biblia, turn to the Old Testament book of Daniel. busquen conmigo al libro del Antiguo Testamento, Daniel. The Bible is full of illustrations of prayer. La Biblia está llena de ilustraciones de la oración. We can learn a lot from the Bible, Podemos aprender mucho de la Biblia, not just about prayer, no solo acerca de la oración, but we can also read many prayers. sino que también podemos leer en la Biblia muchas oraciones. We can read the famous people of the Bible, Podemos orar de las personas muy conocidas de la Biblia and we can see how they prayed. y podemos ver cómo oraron ellos. And it provides an example for you and me how we should pray. Y eso nos da un ejemplo para nosotros de cómo debemos orar. We will talk a little later in the week. Vamos a hablar más adelante en la semana The book of Psalms que el libro de los Salmos is really a book of prayers. es realmente un libro de oraciones. Psalm 1 is sort of instructional. El primer salmo contiene instrucciones.
making the case for prayer. hablando de la importancia de la oración. And then the rest of the Psalms are prayers. Y luego el resto de los salmos son oraciones. And you can find every kind of prayer in the world in the book of Psalms. Y puedes encontrar todo tipo de oración en todo el mundo en el libro de los salmos. But what I want to do tonight, Pues lo que quiero que hagamos esta noche I want to look at one Old Testament example, es que quiero ver un ejemplo del Antiguo Testamento and then I want to look at one New Testament example y luego veremos un ejemplo del Nuevo Testamento to make one point. para hacer un punto. When we read the Bible, Cuando leemos la Biblia, prayer is a priority of God's people. la oración es la prioridad del pueblo de Dios. So we're going to begin in Daniel tonight, Entonces vamos a empezar en el libro de Daniel. but let me ask you a question first. Pero déjame hacerles una pregunta primero. If I could sit down with you and share a cup of coffee, Si yo pudiera sentarme con ustedes y compartir una taza de café, and I were to ask you a very simple question, y si yo te preguntara una pregunta muy sencilla, I would ask, what are the most important things in life to you? te preguntaría, ¿cuáles son las cosas más importantes para ti en la vida? How would you answer that question? ¿Cómo contestarías esa pregunta? Let me ask it a different way. Déjame preguntarles de otra forma. If you knew that tomorrow, Si supieran que mañana everything that you possessed todo lo que poseyeras would be taken away, se te quitaría, but you could keep one thing, pero podías quedarte con una sola cosa, what would that one thing be? ¿con qué cosa te quedarías? Some people would say family, Algunos dirían mi familia, or possibly their spouse. tal vez su cónyuge. Some people would say, I want to keep my Bible. Algunos dirían tal vez quiero quedarme con mi Biblia. Or you might have a special possession that you want to hold on to. O tal vez tuvieras una posesión especial. But here's what I want to point out. Pero quiero que entendamos esto. Your answer to that question La respuesta a esta pregunta reveals your focus in life. revela tu enfoque en la vida. It reveals, are you focused on earthly things, Revela si estás enfocado en las cosas terrenales or are you focused on eternal things? o si estás enfocado en las cosas eternas. Jesus told us something in Matthew chapter 6. Cristo nos dijo algo en Mateo capítulo 6. He said, where your treasure is, there Dijo- will your heart be also. Dijo, donde está tu tesoro también, donde está tu tesoro, ahí estará tu corazón. So your answer reveals your focus. Así que tu respuesta revela cuál es tu enfoque. Another way we could say that, Otra forma, ¿cómo la podemos decir? your answer reveals who or what you serve. Es que tu respuesta revela a quién o a qué sirves. In that same passage in Matthew 6, En ese mismo pasaje, en Mateo 6, Jesus said that we cannot serve God and mammon. Cristo dijo que no podemos servir a Dios y al dinero. And what was his point? ¿Cuál fue su punto? You only have one thing that you can focus on. Solo puedes enfocarte en una cosa. You cannot divide your focus. No puedes dividir tu enfoque. And if you're not focused on the Lord Jesus Y Christ, si no estás enfocado en el Señor Jesucristo, you'll be focused on something else. estarás enfocado en alguna otra cosa. In all of our life, Y toda nuestra vida we have this battle in our minds. tenemos una batalla en nuestras mentes. What will we focus on? ¿En qué nos vamos a enfocar Who will we serve? y a quién serviremos? Now, there's another way I could ask you that question. Te podría preguntar la misma pregunta de otra forma todavía. I could ask you that question, Te podría preguntar but you know that I'm a pastor, esta pregunta, pero ustedes saben que soy pastor and I know this is very hard to believe, y yo sé que es muy difícil creer, but sometimes people don't tell pastors the truth. pero a veces las personas no le dicen la verdad a los pastores. Many times, Muchas veces people tell pastors what they think pastors want to hear las personas le dicen a los pastores lo que creen que el pastor quiere escuchar, because we know the right answers porque sabemos cuál es la respuesta correcta and we know what we wish the answers would be, y sabemos lo que queremos que la respuesta sea, but that may not be reality in our lives. pero tal vez no sea la realidad de nuestras vidas. So instead of asking you that question, Entonces, en lugar de hacerles esta pregunta, I could just come and live with you for a week. yo podría simplemente venir y vivir con ustedes una semana.
I could just follow you around. Yo podría seguirte, I could listen to you talk. podría escucharte hablar, I could see how you spend your time. podría ver cómo pasaras tu tiempo And very, very soon, y rápidamente I would begin to see what is important to you. yo podría ver lo que es importante para ti. So you may say to a pastor, Entonces probablemente le podrías decir a un pastor, oh, I love my Bible. yo amo la palabra de Dios. But if we spend more time watching television Pero luego si pasamos más tiempo viendo la tele than we do reading our Bible, de lo que pasamos leyendo la Biblia, which one do I really love more? ¿cuál es cierto? ¿A cuál amo más? So we have all of these things that try to get our attention off the Lord. Entonces tenemos tantas cosas que quieren distraernos del Señor. And we could spend this whole week talking about what a Christian's priorities ought to be. Podríamos hablar toda esta semana de lo que la prioridad debe ser para un cristiano. But we're going to spend our time just talking about one. Pero solamente vamos a pasar nuestro tiempo hablando de una cosa. We're going to talk about prayer. Vamos a hablar de la oración. I think prayer is one of the most overlooked spiritual disciplines. Yo creo que la oración es una de las disciplinas espirituales más olvidadas. But when we talk about the spiritual disciplines, Pero cuando hablamos de las disciplinas espirituales, I believe that prayer has the most potential for wonderful things in your life. yo creo que la oración tiene más potencial que ninguna otra para grandes bendiciones y buenas cosas en nuestras vidas. Most Christians would say La mayoría de los cristianos dirían, that I wish I could experience God's power in my life. yo quisiera experimentar el poder de Dios en mi vida. I wish that I would experience God's blessing in my life. Yo quisiera experimentar la bendición de Dios en mi vida. I think that there's a lot of spiritual power. Yo creo que hay mucho poder espiritual. I think there's a lot of spiritual blessing Creo que hay mucha bendición espiritual waiting for the man or the woman esperando para el hombre o para la mujer who will commit themselves to pray. que se comprometerá a orar. So what we're going to do tonight Así que lo que vamos a hacer esta noche is look at the importance of prayer in the book of Daniel. es ver la importancia de la oración en el libro de Daniel. So we're going to start in chapter 1, Entonces vamos a empezar en el capítulo 1 and we're going to work through several chapters quickly. y vamos a ver varios capítulos de una forma muy rápida. Now, what do we know about Daniel? Ahora, ¿qué sabemos de Daniel? Well, here's an easy question to begin with. Bueno, empecemos con una pregunta fácil. Who wrote Daniel? ¿Quién escribió el libro de Daniel? Daniel. Daniel. All right. Now, Muy bien. it's not just because it's named after Daniel. No solamente porque se nombró el libro por Daniel, There are several verses in Daniel sino también que hay muchos versículos en el libro de Daniel where Daniel identifies himself as the author. donde Daniel se identifica a sí mismo como el autor. When you look at chapter 1 and verse 1, Cuando vemos al capítulo 1 y el primer versículo, it gives us the context for the whole book. nos da el contexto para todo el libro. We see in verse 1 Nebuchadnezzar, the king of Babylon, Vemos en el versículo 1 a Nabucodonosor, el rey de Babilonia, and he invades Jerusalem. y él invade a Jerusalén. And in the invasion, Y en la invasión, he captures many of the young Jewish boys and takes them back to Babylon. él captura a muchos de los varones jóvenes de Israel y los lleva cautivos a Babilonia. One of those boys is Daniel. Uno de estos varones jóvenes es Daniel. Now, there's three others that we're familiar with as well. Ahora, conocemos también a tres otros que fueron cautivados. It's in Daniel we read about Shadrach, Meshach, and Abednego. En Daniel leemos la historia de Sadrach, Mesach y Abednego. And there were probably hundreds of young men that were taken, Y probablemente se capturaron cientos de jóvenes. but these are the four that are identified. Pero estos son los cuatro que se identifican en el libro. Daniel then spends the rest of his life in Babylon. Daniel luego pasa el resto de su vida en Babilonia. He really has an amazing life. Realmente tiene una vida asombrosa. When you realize at the beginning of the book that he's basically a captured slave. Cuando te das cuenta al principio del libro que básicamente es un esclavo capturado, He rises quickly through the government, vemos que rápidamente avanza en posiciones del gobierno and he serves under three different y kings. sirve bajo tres reyes diferentes.
He serves under Nebuchadnezzar, Sirve bajo el rey Nabucodonosor, under Belshazzar, bajo Belsasar and King Darius. y bajo el rey Dario. Now, when we read the book of Daniel, Entonces, cuando leemos el libro de Daniel, we have to remember that God included this in his word. tenemos que recordar que Dios incluyó este libro en su palabra. So Daniel is more than just a good story. Entonces, Daniel es más que una historia bonita. There are life lessons for you and for me. Hay lecciones para nuestras vidas, para ti y para mí. And God included this in his word Y Dios incluyó esto en su palabra so that we could learn from it today. para que pudiéramos aprender hoy de ello. 1 Corinthians chapter 10 1 Corintios capítulo 10 talks about the Old Testament. habla del Antiguo Testamento And it tells us that the Old Testament was given to us y nos dice que el Antiguo Testamento nos fue dado as an example. como un ejemplo. So we read these stories as in Daniel, Así que leemos las historias como la que está en Daniel and there are biblical truths there y encontramos verdades bíblicas for you and me today. que son para ti y para mí el día de hoy. And Daniel is packed full of powerful examples. Y Daniel está lleno de ejemplos poderosos. We learn a lot about godly living. Aprendemos acerca de la pureza de la vida, cómo vivir piadosamente. We learn a lot about fervent prayer. Aprendemos mucho de la oración ferviente. When you study biblical prophecy, Cuando estudiamos la profecía bíblica, Daniel has some of the most important prophetic passages in all of the Bible. Daniel tiene algunos de los pasajes proféticos más importantes de toda la Biblia. Here's a couple of the big lessons that we can learn in Daniel. Aquí están algunas de las lecciones más grandes que aprendemos en el libro de Daniel. First, it provides us a powerful testimony Primero, nos da un testimonio poderoso how to live faithfully before the Lord. de cómo vivir fielmente delante del Señor. But not just faithfully before the Lord, Pero no solamente fielmente delante del Señor, but especially in the face of persecution sino especialmente enfrentando a la persecución and opposition. y a la oposición. When we look at Daniel and his three friends, Cuando vemos a Daniel y sus tres amigos, we're challenged never to compromise our faith. nos desafían nunca hacer cesiones en cuanto a nuestra fe. And overall, Y sobre todo, we're challenged to give our primary allegiance nos desafía dar nuestra devoción to God primeramente a Dios and to walk faithfully with Him y caminar siempre con Él, no matter what dangers may confront us. no importando los peligros que puedan enfrentarnos. Now, I want to show you several prayers in Daniel, Les quiero mostrar varias oraciones en el libro de Daniel. and I want to show some other verses that I think contribute to the way Daniel prayed. Y quiero mostrarles otros versículos que yo creo que contribuyen a la manera en que Daniel oró. So in Daniel chapter 1, Así que en Daniel capítulo 1 we have the familiar story tenemos la historia conocida where Daniel and his friends are captured donde Daniel y sus amigos son capturados and they're set aside to serve the king. y son apartados para servir al rey. And you remember that one of the king's servants Y ustedes recuerdan que uno de los siervos del rey was responsible to get them ready. fue responsable de prepararlos para su servicio. And part of that was to make sure they were in perfect physical condition. Parte de eso era asegurarse de que estaban en una condición perfecta físicamente. So they fed these young men Así que le alimentaron a estos jóvenes the king's food. la comida del rey. But you remember that these young men were Jews. Pero recordarán que estos jóvenes eran judíos. But they weren't just Jews, No solamente eran judíos, they were serious Jews. eran judíos comprometidos. And even though they were captured slaves, Y aunque fueron capturados como siervos, como esclavos, Daniel said, we don't want to eat that food. Daniel dijo, nosotros no queremos comer esta comida. Look at verse number 8. Miren lo que dice el versículo 8. There is such a powerful phrase in this verse. Hay una frase impactante en este versículo. It's in the first part of the verse, En la primera parte del versículo 8, and it says that Daniel purposed in his heart that he would not defile himself. dice, Daniel propuso en su corazón no contaminarse. So we learn something about Daniel right in the very first chapter. Así que aprendemos algo de Daniel aquí en el primer capítulo. There were some things in his life Había algunas cosas en su vida that he was so committed to a las cuales estaba tan comprometido
that he was unwilling to compromise no matter what. que él no estaba dispuesto a hacer sesiones, no importa qué pasó. Now, it's very important. How many have heard that story? ¿Cuántos han escuchado esta historia? Right? Okay, let me challenge you for a minute. Déjame desafiarles un momento. Most of these stories in Daniel you've probably heard. La mayoría de las historias en el libro de Daniel probablemente ya las han escuchado. And we have an advantage. Y nosotros tenemos una ventaja. We have an advantage that Daniel did not have. Nosotros tenemos una ventaja que Daniel no tuvo. So I read chapter 1, Entonces yo leo el capítulo 1, and I think, yo pienso, good for Daniel. qué bien hecho Daniel. It all worked out. Todo salió bien. What was the big deal? ¿Cuál fue el gran problema? I read about the 3 Hebrew children in the fiery furnace, Yo leo la historia de los 3 jóvenes y el horno de fuego. and I think, no big deal. Y pienso, no es gran cosa. They survived. Sobrevivieron. But now think for a minute. Pero piensa un momento. What if you were Daniel ¿Qué tal si fueras Daniel and you had no idea what was going to happen? y no sabías qué te iba a pasar? In fact, De hecho, he probably had a pretty good idea of what he thought was going to happen. probablemente tenía una buena idea de lo que pensó que iba a pasar. So here he is. He's a prisoner. Así que es un prisionero. Prisoners have no rights. Los prisioneros no tienen derechos. They're not supposed to say anything. Ellos no pueden decir nada. They are simply to do what they were told to do. Solamente deben hacer lo que le dijeron que hagan. And Daniel has the Y courage, Daniel tiene el valor, probably as a teenager, probablemente como un joven que nosotros consideraríamos un adolescente, to stand up to the king's servant decirle al siervo del rey and say, we don't want to eat that food. y decir, nosotros no queremos comer esta comida. That story could have ended very quickly. Esta historia podría haberse acabado rápidamente. That servant could have said, you don't have to eat that food, El siervo podría haber dicho, no tienes que comer la comida and you don't have to live. y no tienes que vivir. That probably happened all the time. Eso probablemente pasó muchas veces. So when we think about it in that context, Así que cuando pensamos de eso en ese contexto, you have to conclude tienes que concluir that Daniel had some strong convictions. que Daniel tenía convicciones muy fuertes. And even if it was going to cost him potentially his life, Y aun si potencialmente le iba a costar la vida, he was unwilling to compromise. no estaba dispuesto a hacer sesiones. Let me ask you a question tonight. Déjame hacerles una pregunta esta noche. What does it take for you and for me to compromise our faith? ¿Qué es necesario para que tú y yo hagamos sesiones o compromisos en nuestra fe? Daniel is a wonderful example Daniel es un ejemplo asombroso. that we can stand strong in our faith Nosotros podemos permanecernos firmes en nuestra fe, no matter what the opposition might be. no importando cuál sea la oposición. Now, when we read Daniel chapter 2, Cuando leemos Daniel capítulo 2, we see Daniel interpreting the king's dream. vemos a Daniel interpretando el sueño del rey. Now, this was a very different time, Este es un tiempo muy diferente and the kings were not Christians. y los reyes no eran cristianos. They probably worshipped many gods, Probablemente adoraron a muchos dioses. and this king had a dream, Y este rey tuvo un sueño and he had no idea what the dream was supposed to mean. y no sabía qué significaba ese sueño. So he calls in all of these magicians Entonces él habla a todos los magos and these sorcerers, y los adivinadores and he tells them, I want you to tell me about my dream. y les dice, quiero que me digan acerca de mi sueño. And nobody could do it. Y pues nadie pudo hacerlo. And again, you got to think of the Y context. otra vez tenemos que pensar del contexto. When the king asked you something Cuando el rey te pedía hacer algo and you couldn't do y it, tú no podías hacerlo, that was not good. no fue algo bueno. But then somehow, Pero de alguna forma, Daniel is called to be before the king. Daniel es llamado delante del rey And he has the opportunity to interpret the dream. y tiene la oportunidad de interpretar el sueño. Now look at verse 17 Veamos el versículo 17 and verse 18 y el 18. as Daniel faces this challenge of interpreting this dream. Cuando Daniel se enfrenta con ese desafío de interpretar el sueño. You want to read those?
dicen el 17 y el 18. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Perdón, yo estoy en el 1. 2:17, discúlpeme. 2:17 y 18. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. So Daniel understood the seriousness of this moment. Así que Daniel entendió qué tan grave era la situación del momento. And the first thing he does Y la primera cosa que él hace is he goes to his 3 friends, es ir a sus 3 amigos, and in verse 18, y en el versículo 18 he asks them to pray. dice, les pide orar. It says that they would desire mercies of the God, of the God of heaven. Dice, para que pidiesen misericordias del Dios del cielo. And before beginning to interpret the dream, Y antes de interpretar al sueño, they had a brief prayer meeting. tuvieron una junta de oración. Now, for you and me, there's a lesson there. Ahora, para ti y para mí aquí hay una lección. When things don't go well, Cuando las cosas no van bien, when we are in a stressful moment, cuando estamos en un tiempo estresante, what is your first response? ¿cuál es tu respuesta inmediata? I'll tell you a little bit about me, Yo te voy a platicar de mí, and you're probably not like this, y probablemente no eres como yo, but I'm tempted always to worry, pero mi primera reacción es preocuparme. or even a bigger one. O tal vez otra cosa. Often I'm tempted to complain about the situation. Frecuentemente quiero quejarme de la situación. But what we see in the life of Daniel and his friends, Pero lo que vemos en la vida de Daniel y sus compañeros, when the level of their stress went up, cuando subía el nivel de su estrés, their first response was to pray. la primera reacción fue orar. When you look at verse 20, Cuando vemos well, let's see, go to 19 first. Pero vamos a ver el versículo 19, antes del 20. We see that the secret was revealed to Daniel by God. Vemos que el secreto fue revelado a Daniel por Dios. So they had prayed for God to give them the answer. Así que ellos oraron para que Dios les diera la respuesta. And in verse 19, God answers their prayer. En el versículo 19, Dios contesta su oración. And how do they react to God's answer for prayer? ¿Y cómo reaccionan a la respuesta de Dios de su oración? They pray again. Oran otra vez. So look at the end of verse 19. Veamos el final del versículo 19. It says that Daniel blessed the God of heaven. Dice, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. And then in verses 20, Y en el versículo 20, 21, 21, 22, 22, and 23, 23, he spends time praising and praying to God, thanking him for the work that he did on his behalf. él pasa tiempo orando y alabando a Dios, agradeciéndole por lo que él hizo por él. So just in these few verses, Así que en estos versículos we see two different human experiences. ya hemos visto dos experiencias humanas diferentes. At the first is a problem that has to be solved. En la primera experiencia vimos un problema que se tuvo que resolver. And their first response is to pray. Su oración inmediata fue orar. And then we see a wonderful experience where God does a wonderful work. Y luego vemos una experiencia maravillosa en la cual Dios hace algo maravilloso. And again, their first response is to pray. Y otra vez, su reacción inmediata fue orar. So whether it's a difficult time Así que, aunque sea un tiempo difícil, or whether it's a wonderful o time, aunque sea un tiempo hermoso, their first response is always to pray. la primera respuesta, la primera reacción es siempre orar. So again, when bad things happen in your life, Entonces, otra vez, cuando las cosas malas pasan en nuestras vidas, how do you respond? ¿cómo respondes? For some people, Para algunas personas, the main time they pray el tiempo cuando más oren is when things go wrong. es cuando las cosas van mal. You probably know people that never pray. Probablemente conoces a personas que nunca oran, But as soon as something bad goes on in life, pero tan pronto pasa algo malo en sus vidas, they'll call you, ellos te van a hablar will you pray for me? y te van a pedir, ¿puedes orar por mí? But then there's another side to that, Pero luego hay otro lado de eso,
And this might be a little bit more challenging for us that are Christians. Y eso tal vez sea más difícil para nosotros que somos cristianos. Most of the time when things are going well, Muchas veces cuando las cosas nos van bien, we don't pray as much. no oramos tanto. We don't feel there's a need to pray. No sentimos que hay necesidad para orar. So the challenge from this chapter Así que el desafío en este capítulo is whether it's good times or bad times, es si son tiempos difíciles o si son tiempos buenos, we always should pray. siempre debemos orar. Now in chapter 3, Luego en el capítulo 3 we get the familiar story of Shadrach, Meshach, and Abednego. encontramos la historia tan conocida de Sadrach, Mesach y Abednego. Now you know this story. Y ustedes conocen esta historia. These 3 Hebrew children Esos 3 jóvenes hebreos were instructed with the rest of the country fueron instruidos como el resto del país that when they heard a certain music, que cuando escucharan cierta música, the whole country was to bow down and worship a statue of the king. toda la nación debía postrarse y adorar a una imagen del rey. That's sort of amazing and difficult for us to think about. Es un poco difícil y asombroso para nosotros pensar en eso. First of all, it's difficult to think of a king that's that arrogant. Primero, es difícil imaginarse a un rey que es tan arrogante. He builds a statue, a large statue Él hace una estatua gigante of himself. de él mismo, It's crazy. una locura, And then he demands y luego demanda everyone in the country to bow and worship his statue. que todas las personas de toda la nación se inclinen y adoren a su estatua. But not only that, Pero no solo eso, if you don't do it, si uno no lo hiciera, you're going to die. iba a morir. Now, that's hard for us to imagine, Ahora es difícil para nosotros imaginar eso, but can you imagine the pressure on those 3 young boys? pero ¿pueden imaginar la presión que sentían esos 3 jóvenes? You know, if you think about it, Si lo piensen, what's the big deal if they kneel down to the statue? ¿cuál es el problema? ¿Cuál es la gran cosa si ellos se inclinan ante la estatua? I mean, couldn't they say, this guy's crazy. No podrían decir, mira, este hombre está loco. We're just going to bow down. Nobody's praying to this idol. Solo vamos a arrodillarnos. Nadie está orando a este ídolo. We'll kneel down for a few seconds, Nos arrodillaremos unos segundos and then we'll just go back to our business. y luego regresaremos a lo que estábamos haciendo. And it's no big deal. No es gran cosa. I mean, if we don't bow down, Si no nos inclinamos, we're going to die. vamos a morir. And God could use us here, Y Dios podría usarnos aquí. but if we die, we're not going to be here to be used. Pero si estamos muertos, entonces ¿cómo nos va a usar Dios? And if you think about it, Y si lo pienses, you could justify, podrías justificar just go ahead and bow down. Not a big deal. el inclinarse. No es gran cosa, realmente. If you think about it a little bit more, Y si lo piensas más, Daniel and these 3 boys Daniel y esos 3 jóvenes were not the only 4 Jewish boys brought from Jerusalem. no eran los únicos jóvenes judíos traídos de Jerusalén. We don't know how many were brought, Nosotros no sabemos cuántos se trajeron, but there could have been hundreds pero podrían haber sido cientos de ellos that were captured when Nebuchadnezzar que invaded. fueron capturados cuando Nabucodonosor invadió a Jerusalén. And as we read this story, Y mientras leemos la historia, only 3 solamente 3 refused to bow down. rehusaron inclinarse. So that tells us something, Eso nos dice algo, that there were probably hundreds of other que Jews, probablemente habían cientos de otros judíos they bowed down. inclinándose. Could have been family. Podrían haber sido sus familiares. It was definitely people they knew, friends. Definitivamente eran amigos suyos, personas conocidas. And I bet you some of them said, "Come on, guys, just don't make don't do this. Y probablemente algunos dijeron, oye, vamos, no hagan eso. Just kneel Solo down, inclínense. make the crazy man happy, Aplaza al rey loco and then we'll go about our business." y luego nosotros haremos lo que estamos haciendo. But it's incredible when we read this story. Pero es increíble cuando leemos la historia. Look down at verse 16. Mira el versículo 16.
They've already had to bow down once, and they refused. Ya rehusaron la primera vez inclinarse. And in the previous verses, they call these three young men up. Y anteriormente, en los otros versículos anteriores, le han llamado a estos tres jóvenes. And when we look at verse 16, they're basically going to give them one more opportunity. Y en el versículo 16, básicamente le van a dar una oportunidad más. And look at 16, 17, and 18. Y Let's mira read lo that. que dice el 16, el 17 y el 18. Vamos a leerlo. Dice, Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. So again, let's think of the context. Otra vez vamos a pensar del contexto. These three young men Esos tres jóvenes had no idea what was going to happen, no sabían qué iba a pasar, but I think they probably had an idea what was going to happen. pero yo creo que probablemente tuvieron una idea de lo que iba a pasar. They probably understood that they were going to most likely die. Probablemente entendieron que lo más probable es que iban a morir. And it's interesting, while they talk, Y es interesante que mientras hablaban, they say, we believe our God could save us, ellos dijeron, nosotros creemos que nuestro Dios puede salvarnos, but even if he doesn't, pero aun si no lo hace, we're not going to bow down and worship anything else. nosotros no vamos a inclinarnos y no vamos a adorar a ninguna otra cosa. What this crazy king was asking these people to do Lo que estaba pidiendo este rey loco hacer a la gente had to do with the idea that most of those kings believed themselves to be gods. tenía que ver con la idea de que muchos de esos reyes creyeron que ellos mismos eran Dios. They demanded to be worshiped. Ellos demandaron la adoración y el culto. And part of that was kneeling. Y parte de eso incluía el arrodillarse. And kneeling is almost a universal symbol of prayer. Y arrodillarse o inclinarse es un símbolo casi universal de la oración. Bowing before someone, E inclinarse ante alguien, worshiping them, adorar a esa persona, asking for their help. pedir su ayuda. And these three young men Y esos tres hombres said, we're not going to do it. dijeron, nosotros no lo vamos a hacer. Now, you know what happened. Ahora, tú sabes lo que pasó. And it was an absolute miracle. Y fue un milagro absoluto. And like so many stories in Daniel, Y como tantas historias en el libro de Daniel, the story is headed one way, la historia va en una dirección and by the end, it's headed in another way. y terminando la historia va en el sentido contrario. Look at verse 28 at the end of this chapter. Veamos el versículo 28 al final de este capítulo. At this point, En este punto, they have come out of the fire. ya han salido del fuego. The Bible says not even a hair on their head smelled like smoke. La Biblia dice que ni siquiera olor de fuego tenían. And then in verse 28, we have the words of the crazy king. En el versículo 28 tenemos las palabras del rey loco. This is the same king that just a few verses before Es el mismo rey que en los versículos anteriores was demanding everyone pray to him. esperaba que todas las personas le oraran a él. And after witnessing what the real God did, Y después de ver lo que hizo el Dios real, verse 28 sounds an awful lot like a prayer. el versículo 28 se escucha muy parecido a una oración. Just read that for us. Dice, entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. He's saying, blessed be their God. Está diciendo, bendito sea su Dios. What a change. ¡Qué cambio! All a result Y todo fue resultado of three young men who were unwilling to pray or compromise to any other God. de tres jóvenes que no estaban dispuestos a orar a ningún otro Dios. We get to chapter 4, Y llegamos al capítulo 4. and this is a very unusual chapter. Y este capítulo es muy extraño. You can see in verse 1 that it's about Nebuchadnezzar the king. Podemos ver en el versículo 1 que este capítulo se trata del rey Nabucodonosor. And we're not going to take the time to read through the whole chapter, Y no vamos a tomar el tiempo de leer todo el capítulo.
But basically, we come to, let's see, verse 34. Pero básicamente cuando llegamos al versículo 34, Well, let me tell you the story before you get to verse 34. bueno, déjame contarles brevemente la historia antes de llegar al versículo 34. We know from the previous chapter that this king sort of thought a lot of himself. Sabemos, basado en los capítulos anteriores, que el rey se creía mucho, ¿verdad? And he sort of reached that point again. Y llegó otra vez a ese punto And God taught him a very, very vivid lesson. y Dios le enseñó una lección muy, muy vívida. Let's see here. Look at verse 33. Vamos a ver el versículo 33. It says that he was driven from men, Dice que fue echado de entre los hombres, that he ended up eating grass as oxen. que comía hierba como los bueyes, It said his body was wet with the dew of heaven, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, that his hair was grown together like the feathers of an eagle, hasta que su pelo creció como plumas de águila, and his nails were like birds' claws. y sus uñas como las de las aves. Basically, he became so prideful, Básicamente, él llegó a ser tan orgulloso, looking around his kingdom, viendo a su reino, saying, "Look what I've done." diciendo, mira lo que yo he hecho. And God said, Y Dios dijo, "Let me show you what I can do." déjame mostrarte lo que yo puedo hacer. And the king, for a period of time, Y el rey, por un periodo de tiempo, literally lost his mind. literalmente se enloqueció, perdió su mente. And he's living not in the Y palace. está viviendo no en su palacio, He's not eating the king's food. no está comiendo la comida del rey. It appears he's roaming around a field Él, al aparecer, está en un campo, vagando por el campo, and he's eating grass like the y ox. está comiendo pasto como los animales. And it must have gone on for a period of time Y eso duró por un tiempo. for his hair to grow like that and his Su pelo fingernails to grow. creció y sus uñas crecieron. But then look what happens in verse 34. Pero mira lo que dice el versículo 34. It seems that for a moment, Parece que por un momento, Nebuchadnezzar, Nabucodonosor, who in most of the Bible is looked at negatively, que en casi toda la Biblia se ve que tiene un carácter negativo, began to realize his right place in the order of authority. empezó a darse cuenta de su lugar en la jerarquía de la autoridad. So look at what he says in verse 34 and 35. Mira lo que dice en el versículo 34 y en el versículo 35. Dice, mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Look at verse 37. Mira lo que dice el versículo 37. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. So this pagan king, Así que ese rey pagano, who goes for a period of time where he has lost his mind, que por un periodo de tiempo pierde su mente, all of a sudden gets it back, de repente recibe otra vez su razón and he is praising the true God of heaven. y está aquí alabando al Dios verdadero del cielo. It's just a fascinating, fascinating verse. Es un versículo fascinante, fascinante. Now look at verse 34 again. Veamos otra vez el versículo 34. And he has this phrase in there. He says, "My understanding returned to me." Hay una frase que dice, y mi razón me fue devuelta. Now this is a little stretch, but give me a little room if that's okay. Dame un poco de espacio aquí. Do you ever have times in your life Hay momentos, has pasado por momentos en tu vida where you feel like you're losing your mind? cuando sientes que estás perdiendo tu mente? Happens a lot, doesn't it? Eso pasa a veces, ¿verdad? Where life becomes overwhelming. Cuando la vida es sobreabrumadora It may not even be bad things happening. y tal vez no es que estén pasando cosas malas. It may just be that we're so busy Puede ser que simplemente estamos tan ocupados. and we have so many responsibilities Tenemos tantas responsabilidades and so many people expecting things from y us. tantas personas esperando de nosotros algo.
and you just wish you could get on an airplane que solamente desees subirte en un avión and go as far away as you can. y alejarte lo más que puedas. That's why I'm here. Es por eso que estoy aquí. It's crazy back there. Es una locura allá en mi casa. But here's my point. Pero ese es mi punto. Nothing will bring us back to reality. Nada nos va a regresar a la realidad. Nothing will bring peace back into our lives. Nada va a traernos paz. Nothing will bring perspective about what's really important. Nada va a devolvernos una perspectiva acerca de lo que es realmente importante. Nothing will do that more Nada va a hacer eso than getting alone with God más que estar a solos con Dios and remembering who He is, y recordar quién es and then remembering who you are not. y recordar quién no eres. And it's amazing what that will do Y es impresionante lo que eso puede hacer when our lives seems to be spinning out of control. cuando nuestras vidas parecen estar fuera de control. Now let's skip over to Daniel 6. Ahora brinquemos al capítulo 6. I've shown you several prayer passages in the book of Daniel. Les he mostrado varios capítulos de oración en el libro de Daniel. I think you're beginning to see that, at least in the book of Daniel, Yo creo que están empezando a ver, por lo menos en el libro de Daniel, that prayer was important to Daniel and those other young men. que la oración fue muy importante para Daniel y para estos otros hombres. When times were good, they prayed. Cuando los tiempos eran buenos, oraban. When times were bad, they prayed. Cuando los tiempos eran malos, oraban. And their commitment to God Y su compromiso con Dios was such a testimony fue un testimonio that it led others to pray. que inspiró a otras personas a orar. Now, in chapter 6, Ahora, en el capítulo 6, we see probably the most famous story in the book of Daniel. vemos probablemente la historia más famosa del libro de Daniel. If you have a little boy or a little girl Si tienes un niño o una niña and you raise them in church, y han crecido asistiendo a la iglesia, this is one of the first Bible stories they probably ever hear. es una de las primeras historias bíblicas que probablemente escucharon. And it's the story of Daniel and the lion's den. Y es, por supuesto, la historia de Daniel y la fosa de leones. So you see in verse 1 Entonces vemos en el primer versículo that Daniel is now serving under King Darius. que Daniel está sirviendo ahora bajo el rey Darío. And Daniel's doing very well. Y Daniel está en una posición muy buena. Look at verse 2. Mira el versículo 2. It tells us that the king set up 3 presidents. Dice que el rey estableció a 3 gobernadores. But even though there were 3 of these rulers, Pero aunque eran 3 gobernadores, Daniel was number 1. Daniel era el número 1. It says in verse 3 Dice el versículo 3 that Daniel was preferred above all the presidents and all of the princes. que Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores. And at the end of verse 3, Y al final del versículo 3 it says that the king even thought about setting him up over the whole thing. dice que el rey estaba pensando en ponerlo sobre todo el reino. That's pretty impressive. Eso es impresionante. Remember, he was not born there. Acuérdense, él no nació en esa nación. He was not a natural citizen of Babylon. Él no era un ciudadano natural de Babilonia. He was a captured servant. Fue un siervo capturado. But he was so good. Pero fue tan bueno. The Bible tells us that he had an excellent attitude. La Biblia nos dice que tenía una actitud espectacular That God continued to bless him. y que Dios lo seguía bendiciendo. And here he is, basically number 2 in charge of the whole kingdom. Y aquí está ahora, básicamente, el número 2 a cargo de todo el reino. Now, you know what happens when someone gets that kind of control and blessing, right? Ahora, ¿sabes lo que pasa cuando a una persona se le da ese tipo de bendición y ese tipo de control, verdad? There are always other people Siempre hay otras personas that are not as happy for you. que no están muy contentos por ti. What do they think? ¿Qué creen ellos? They think they should be in charge. Ellos creen que ellos deben estar a cargos. And that's exactly what happens in this passage. Y es exactamente lo que pasa en este pasaje. So you see in verse 4 Entonces vemos en el versículo 4 that they begin to look at Daniel's life que esos hombres empezaron a analizar la vida de Daniel and they're trying to find one thing that's wrong with him. y estaban buscando una cosa que estaba mal en su vida. Their hope
Su esperanza is to find something wrong fue encontrar una cosa mala, and then report that to the king, reportarlo al rey, and then hopefully the king would move him to a different position. y entonces ojalá el rey lo moviera a otra posición diferente. But if you look at the end of verse 4, Pero si ves al final del versículo 4, they couldn't find anything. que no pueden encontrar ninguna cosa. And verse 5 is a wonderful verse. Y el versículo 5 es un versículo hermoso. Let's read that together. Dice lo siguiente: entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, sino la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. These guys were getting frustrated. Esos hombres estaban muy frustrados. They couldn't find anything wrong with him. No pueden encontrar nada de malo con Daniel. And what an incredible testimony Y qué testimonio tan increíble when they said the only thing we're going to be able to find wrong with this guy que dijeron, lo único que vamos a encontrar mal con ese tipo is he has a different religion than the rest of us. es que tiene una religión diferente a la religión nuestra. And he is so faithful to his God. Y es tan fiel para con su Dios, Maybe we could use that against him. tal vez podríamos usar eso en su contra. So you know what these men did. Entonces ya saben qué hicieron estos hombres. They went to see King Darius, Fueron al rey Darío and they really tricked King Darius. y realmente le engañaron. And they convinced King Darius to sign a law Le convencieron firmar una ley that for a certain period of que time, por cierto periodo de tiempo, that if anybody prayed to anybody but him, que si cualquier persona orara a cualquier hombre más que al rey Darío, they would be cast into the lion's den. ellos serían echados a la fosa de leones. Well, obviously, King Darius Obviamente el rey Darío had a little bit of King Nebuchadnezzar in him. tenía dentro de él un poco de rey Nabucodonosor. And he thought that was a good Y idea. él pensó, es buena idea. Yeah, everybody should pray to me. Sí, todos deben Yeah. orarme a mí. Yeah, I'll sign that. Ya, yo Right? firmaré esa ley. And he signs it Y lo firma without even thinking about Daniel. sin pensar en Daniel. We see that later in the story Lo vemos más adelante en la historia. because when they capture Daniel, Porque cuando capturaron a Daniel, King Darius is very upset about it. el rey Darío está muy molesto por lo que pasó. Now, what's very interesting, Ahora, lo que es muy interesante, and it's almost so ordinary, y es casi tan ordinario it doesn't really stick out. que no sobresale. We know that Daniel is writing this probably sometime later, Sabemos que Daniel escribió esto algún tiempo después de la experiencia and he doesn't make a big deal. y no hace de ello gran cosa, He just writes what happens. solo escribe lo que pasó. And read verse 10. Pero leamos el versículo 10. Dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. That's an amazing verse. Es un versículo increíble. It sort of has this picture in my mind Pinta para mí un cuadro en la mente that Daniel's working. que Daniel está trabajando, Maybe he picked up the newspaper tal vez agarró el periódico and you saw the headline. y vio lo que estaba pasando. You can't pray to anybody but King Darius. Dice una nueva ley, no puedes adorar a nadie más que el rey Darío. And if you do, you're going to die. Y si lo haces vas a morir. He put down the paper, Baja el periódico, finished his cup of coffee, termina de tomar su taza de café, went to his room, fue a su cuarto and did what he did every single day. e hizo lo que hacía cada día de su vida. You read that verse, Lees este versículo and it's almost like Daniel's not, it's like he's not trying to be amazing. y nos parece que Daniel no está intentando hacer algo extraordinario. He's just trying to make it seem like just another day in Daniel's life. Solo dice que fue un día ordinario como cualquier otro día en la vida de Daniel. When we read that verse, Pero cuando leemos este versículo, it doesn't say that Daniel had to think about it. no dice que Daniel tenía que considerarlo, He didn't have to call someone and talk it over. no tenía que hablarle a alguien, pedir su consejo. What are we going to do? Oye, ¿qué vamos a hacer? How else could we pray? Oye, debe haber otra forma de orar. He just continued to do what he had always done. Solo seguía haciendo lo mismo que había hecho siempre. Verse 11 is fascinating Y el versículo 11 es fascinante
Because it says that the men who came up with this law, Porque dice que los hombres que fabricaron esa idea they knew exactly where to be, sabían exactamente en dónde estar where they could find Daniel praying. para encontrar a Daniel orando. You know what's fascinating about that? ¿Saben qué es lo más fascinante de esto? It tells us something about Daniel. Nos dice algo de Daniel. He was known as a man of prayer. Fue conocido como un hombre de oración. When they thought of Daniel, Cuando pensaron de Daniel, where can we find Daniel? oye, ¿dónde podemos encontrar a Daniel? I can tell you where we'll find him 3 times a day. Yo te puedo decir dónde va a estar 3 veces al día. They knew that Daniel was a man of prayer. Ellos sabían que Daniel era un hombre de oración. That is an incredible challenge for you and me. Es un desafío increíble para ti y para mí. What are you known for? ¿Para qué te conocen? What am I known for? ¿Para qué me conocen? When someone in the church Cuando una persona de la iglesia has a serious prayer need, tiene una necesidad seria de oración do they think about you when they're looking for someone to pray for them? y están buscando a quién orar por ellos, ¿piensan en ti? Daniel was known to pray. Daniel fue conocido por su oración. Now again, when I read verse 10, Cuando leo el versículo 10, I know how I would have thought. yo sé lo que yo habría pensado. We read that verse, Leemos este versículo. and he had a place to pray, Él tenía un lugar donde orar. and it tells us that he would open his Nos windows dice que abriría las ventanas and he would pray. y oraría. And that's how those men could see him. Y es por eso que los hombres podían verlo. You know what I probably would have done? ¿Saben lo que yo probablemente habría hecho? You wouldn't have done this, Ustedes no lo habrían hecho, but I probably would have. pero yo lo habría hecho. I would have read the headline Yo habría leído el periódico and I'd say, ooh, y habría dicho, wow, I do not want the lion's den. yo no quiero la fosa de leones. Good news, Buenas noticias, I can pray anywhere. puedo orar en cualquier lugar. I don't think I'll open the doors today. Creo que no voy a abrir las ventanas hoy. I think I'll probably just close the doors. Creo que probablemente voy a cerrar las puertas And instead of kneeling, y en lugar de arrodillarme, I'll just probably sit over there in the chair solo me siento aquí en la silla and I might have a book next to me. y tal vez voy a agarrar un libro. Hey, I could even pray with my eyes open. Podría orar con los ojos abiertos. We'll just do this for 30 days. Solo hacemos eso por 30 días And when the law expires, y cuando se caduca la ley, I can do what I used to do. sigo haciendo lo que yo hacía antes. And best of all, Y lo mejor de todo, I'm not going to the lion's den. no voy a la fosa de leones. All right? That's how I would think. Es lo que yo habría Right. pensado. And ¿verdad? again, just like Shadrach, Meshach, and Y Abednego, otra vez, como Serach, Mesach y Abednego, you could almost justify that. podrías justificarlo. What's the big deal? ¿Cuál es la gran cosa? Why did he have to open the windows? ¿Por qué tenía que abrir las ventanas? But this was his pattern of prayer. Pero ese fue su patrón de oración. Now, here's what I think is so important about this chapter. Ahora, esto es lo que yo pienso que es lo más importante de este capítulo. We study this chapter many, many times. Nosotros hemos estudiado este capítulo muchas veces. You've probably heard messages preached. Probablemente has escuchado mensajes que se predicaron de ese capítulo. You might have read a commentary on this. Probablemente leyeron algún comentario de este capítulo. But sometimes I think we miss Pero a veces yo creo que nos perdemos the most obvious point in the entire story. el punto más importante de toda la historia. The most obvious point in this story El punto más obvio de esta historia is that Daniel would rather die es que Daniel prefería than not morir pray. antes que no orar. Think about that. Piensa en eso. He would rather die. Él preferiría morir. He'd rather go to the lion's den Preferiría ir a la fosa de leones instead of giving up on prayer. que dejar de orar. Prayer was important to Daniel. La oración fue importante en la vida de Daniel. It was so important Fue tan importante that he was willing to die. que él estaba dispuesto a morir. Now, let me ask you a question. Ahora les voy a hacer la siguiente pregunta. How important is prayer to you? ¿Qué tan importante es para ti la oración?
You know what's sad for many Christians? ¿Sabes qué es lo más triste para muchos cristianos? There are many days Hay muchos días that we would rather sleep in an extra 10 or 15 minutes que nosotros preferiríamos dormir 10 o 15 minutos más than to get out of the bed que bajarnos de la cama and spend time with the Lord. y pasar tiempo con el Señor. And yet here is a man Sin embargo, aquí hay un hombre that said, if I die, que dice, si yo muero, I die. yo muero. But I'm not even going to stop praying for 30 days. Pero no voy a dejar de orar ni por 30 días. What an incredible challenge Qué for you and me. desafío tan increíble para ti y para mí. So what would it take Entonces, ¿qué se necesita for you not to pray? para que no ores? See, I'm trying to convince you this week Yo te to, estoy intentando convencer esta semana to make prayer a priority in your life. a hacer en tu vida como prioridad la oración. But before it can be a priority, Pero antes de que pueda ser una prioridad, we need to figure out what keeps us from praying. tenemos que averiguar qué es lo que impide que nosotros oramos. I've now been in church work for 25 years. Yo he estado trabajando en el ministerio por 25 años. I've come to at least one conclusion. Yo he aprendido por lo menos una cosa. One of the greatest weaknesses for most Christians, Una de las debilidades más grandes para la mayoría de los cristianos, and not just Christians, y no solo para los cristianos, but also for churches, sino también para las iglesias, is that we lack the desire to pray. es que nos falta el deseo de orar. I know for me, Yo sé que para mí, I love to study my Bible. me encanta estudiar la Biblia. I like to get up early in the morning, Me gusta levantarme temprano en la mañana. and I could study as long. If I didn't have to go to work, I'd rather stay home and do that. Y si yo no tuviera que ir al trabajo, preferiría quedarme en casa y estudiar la Biblia. But you know what I'm always tempted to do? Pero ¿saben cuál es siempre mi tentación? If I only have this much time, Si solamente tengo un periodo de tiempo, I'll study, estudio, and then I get right to the end, y llego al final and I know I have to go, y sé que me tengo que ir, and I pray real fast. entonces oro muy rápido. Lord, give me a good day. Señor, dame un buen día hoy. Take care of all the family, Cuídate de mi familia and amen. y amén. Right? ¿Verdad? I think the reason we don't pray enough, Yo creo que la razón por la cual nosotros no oramos suficientemente it's difficult to pray. es porque es difícil orar. I don't know how that makes you feel, Yo no sé cómo te hace sentir eso, but I hope that maybe in this very first session, pero yo espero que por lo menos en esta sesión primera que estamos teniendo, that might even give you a little relief. que eso tal vez te pueda dar un poco de alivio. Maybe you're sitting here tonight, Tal vez estás aquí esta tarde sentado and you already know y ya sabes that you probably ought to pray more than you're praying. que probablemente debes orar más de lo que estás orando. Most people have been there before. La mayoría de las personas han estado en esa misma posición. And if you decide to become a man or a woman of prayer, Y si tú decides llegar a ser un hombre o una mujer de oración, it will be difficult. va a ser difícil It takes work. porque requiere trabajo. You have to think to pray. Tienes que pensar para orar. You can't just close your eyes and rattle off a list. No solo puedes cerrar los ojos y repetir una lista, But I also know this about life. pero yo también sé esto acerca de la vida, The best things that we experience in life que las mejores cosas que nosotros experimentamos en la vida usually cost us something. típicamente son las que nos cuestan algo. It takes a little work to get the good things in life. Requiere trabajo obtener las buenas cosas en la vida. And the same thing is true with prayer. Y lo mismo es cierto cuando se trata de la oración. Nothing will bring you greater spiritual reward. Nada te va a traer mayor recompensa espiritual Nothing will give you more power in your life y nada te dará más poder en tu vida than an effective prayer life. que una vida efectiva de oración. So our goal tonight Así que nuestra meta esta noche is I want you to leave here
es que yo quiero que todos salgamos de aquí with the desire to make prayer a priority in your life. con un deseo de priorizar en nuestras vidas la oración. And as we work through this material, Y mientras nosotros vemos esta material esta semana, that we will learn how to pray effectively. que podamos aprender cómo orar efectivamente. So, can we go ahead and take a break? Is that good? Yeah. So here's what we're going to do. We're going to take a Entonces, break. vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tomar un descanso. And we've looked at an Old Testament example. Hemos visto un ejemplo del Antiguo Testamento. I want us to next go to the book of Acts Después del descanso, vamos a buscar el libro de Hechos and look at a New Testament y example ver un ejemplo en el Nuevo Testamento of how important prayer was to the early church. de lo importante que fue la oración para los de la primera iglesia. So, how long you can pray? Entonces, vamos a tomar un descanso de 10 minutos. Gracias por tu tiempo. Pero antes que vayas, ¿sabes si tienes un lugar en los cielos? Si no, quiero invitarle a ver nuestro video que está explicando el plan de salvación, donde tú puedes saber 100% que tiene un lugar en los cielos. También tenemos otros videos que quiero ofrecerle para ver por su crecimiento espiritual. Gracias nuevamente por estar aquí con nosotros hoy. Nos vemos esta próxima semana. Dios le bendiga.